Él tiene remedio para el alma, y tu oración cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Miren, yo pensaba que venía a una reunión de jóvenes y me encontré con la sorpresa, pero es una sorpresa grata. Amén. Estamos gozando. Yo había preparado un mensaje así muy personal, nada de un culto en el que el mensaje requiera de amenes y aleluyas. Era algo muy personal porque yo pensaba en mi mente, había concebido que aquí habría unos 10 jóvenes ocupando los primeros 2 bancos y ya. Y yo quería hablarles de corazón a corazón, algo que el Señor había puesto en mi corazón en estos días atrás, desde que sabía que tenía que venir hoy. Pero como Dios no se equivoca y sabe mucho más que yo, ella sabía que hoy iba a haber esta reunión. Amén. Así que yo, aunque seamos unos poquitos más de los que yo me pensaba, igualmente voy a hablarles de una forma muy personal. Muy bien. ¿Les parece bien? Me han dicho los hermanos que me sienta libre. Vuestro pastor es obrero de mi iglesia y el Dani es colega mío, coincidíamos en las clases de los candidatos y aquí tengo varios amigos también, así que si les parece vamos a hablar igualmente de una forma personal y de corazón a corazón, ¿vale? Mira, yo voy a leer estos textos que están muy distantes el uno del otro, pero creo que enseguida vosotros vais a ver que son 2 textos que están estrechamente relacionados. Así que si tenéis Biblia y queréis acompañarme a la lectura, podéis ir primeramente al capítulo 12 de Romanos. Y vamos a leer los 2 primeros versículos. Mira qué cosa más bonita. Dice así en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda lectura se encuentra en el capítulo 3 de Daniel, una historia muy conocida, y voy a empezar a leer en el versículo 12 en adelante. Dice así: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos mis instrumentos de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Amén y amén a la palabra del Señor. Amén. En el primer texto que hemos leído en Romanos, Pablo nos dice que no nos conformemos a este siglo. Y en el capítulo 3 de Daniel vemos a 3 jóvenes que no se conformaron a ese siglo. Los 2 textos están relacionados por esto, porque el primero nos habla en Daniel de que estos 3 hombres no se adaptaron a la sociedad en la que vivieron. Y en el capítulo 12 de Romanos, Pablo nos dice que nosotros no debemos encajar en el mundo en el que vivimos. Y mira, normalmente cuando se habla de no adaptarse, de no integrarse, se hace con connotaciones negativas.
Hablamos de que una persona no se ha reintegrado en la sociedad después de salir de la cárcel, por ejemplo, y eso es malo. Hablamos de que un alumno no se integra, no se adapta a la dinámica de la clase con sus compañeros, y eso es malo. O en términos deportivos, si me lo permitís, podríamos decir que un jugador no se adapta a su nuevo equipo, lo cual es una mala noticia. Pero Pablo nos dice, no, vosotros estáis llamados a esto, a no adaptaros a este mundo. Muy bien. Uno por naturaleza quiere encajar, quiere adaptarse a la sociedad, quiere encontrar una sociedad en la que encaje y se sienta bien, se sienta cómodo, pero la Biblia nos dice que nosotros, los cristianos, este pequeño remanente, está llamado a desencuadrarse de la demás sociedad. La Biblia utiliza el texto, no os conforméis. La palabra conformar significa tomar la forma de. Bien. Si se acuerdan, hace muchos años había un anuncio en el que salía Bruce Lee y decía, sé agua, porque el agua puede fluir o puede golpear. Mete agua en una botella y el agua será la botella. Mete agua en un recipiente y el agua tomará la forma del recipiente. Eso es conformarse al contenedor, al recipiente en el que nosotros somos puestos. Pero Pablo nos dice, no seáis como el agua en este sentido. En el mundo en el que estáis puestos, no debéis conformaros. No os adaptéis a este mundo. Y eso, hermanos míos, es algo que molesta tanto al que no se adapta como a la sociedad que ve que alguien no se adapta. Y en el texto que hemos leído de Daniel estaba pasando una realidad que yo quiero compartir con vosotros en esta noche tan preciosa. Mira, cuando por culpa de Salomón, de la idolatría de Salomón, el reino se divide después de sus hijos y sus nietos, se divide el reino de Israel en dos partes, el reino del sur y el reino del norte, uno con 10 tribus y el otro con 2, la de Judá y Benjamín. Los dos sufren diferentes suertes, porque más o menos al mismo tiempo, no exactamente al mismo tiempo, pero en unos años de diferencia, vienen los asirios y vienen los babilonios. Los asirios se llevan a las 10 tribus y los babilonios a las 2 tribus. Escúchame con atención porque esto es importante, ¿vale? Cuando vienen los asirios y se llevan a las 10 tribus, su forma de tratar a los judíos que se llevan, a los israelitas que se llevan, es muy distinta a la de los babilonios. Los documentos antiguos que se han encontrado de los asirios siempre relatan historias de guerras, de ejecuciones de los enemigos, de conquistas, cosas muy sanguinarias, muy violentas. Sin embargo, los babilonios que se han encontrado siempre suele hablar de logros arquitectónicos, de que construyeron jardines flotantes, cosas que construyeron y que inventaron, logros de la humanidad. Los asirios trataban muy mal a los exiliados, los babilonios lo hacían muy bien. De hecho, la Biblia dice, en el texto que hemos leído, hay unos varones judíos que has puesto sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Es decir, que Nabucodonosor había puesto a algunos judíos sobre negocios importantes. También leemos que Daniel había sido puesto por jefe de los sátrapas. No eran de una baja clase social todos los israelitas, todos los judíos, sino que algunos ostentaron cargos importantes, no eran maltratados. Nabucodonosor les dio de hecho libertad religiosa y ellos podían reunirse, adorar a su Dios, hablar de las escrituras, tener comunión unos con otros en las sinagogas. Les habían dado cargos públicos, grandes cargos públicos, incluso podían participar o celebrar las fiestas solemnes que Dios había mandado a Moisés. Pero había un problema grande, hermanos míos. Porque en esta situación, ¿vale? Nabucodonosor les había dicho, mira, vosotros aquí no tenéis vuestro templo, no podéis hacer sacrificios, estáis lejos de vuestra Jerusalén, pero os voy a hacer un favor. Os voy a dar locales por toda Babilonia, para que vosotros os reunáis en esas locales. Se llamaron sinagogas. Las sinagogas que leemos tantas veces en la Biblia, en la época de Cristo, las inventaron ellos.
por estar lejos de su Jerusalén, Nabucodonosor les dio locales en los que ellos podían reunirse, tener comunión, leer las escrituras, orar a su Dios. No había ningún problema. A Babilonia no le molestaba que los judíos adoraran a su Dios, pero había un edicto, un problema. Adora a tu Dios todo lo que quieras, pero cuando yo haga sonar la bocina, sales a la calle y te postras sobre la estatua, ante la estatua que yo he levantado. Y los judíos, hermanos míos, esta era la realidad. Podían estar como nosotros ahora, un hombre aquí hablando de las escrituras y de las maravillas que Dios había hecho en la antigüedad, de la grandeza y la santidad de Dios, y cuando sonaba la bocina ahí fuera, paramos la reunión, salimos fuera y nos postramos ante una gran estatua que Nabucodonosor ha levantado. La adoramos un rato y cuando la música se acabe, volvemos a entrar y volvemos a adorar a nuestro Dios. Y esa era la realidad, hermanos míos, que los judíos estaban viviendo. Por eso era todo tan tolerante, porque a él no le molestaba que tú creyeras en Dios, siempre y cuando te adaptaras al edicto. Y quiero decirte, hermanos, que aunque era un reino tolerante, la tolerancia se convertía en tiranía cuando había 3 jóvenes que no se postraban ante la estatua. Es parecido a Herodes. Herodes simpatizó mucho porque quiso ganarse el favor de los judíos. Amplió y perfeccionó el templo, lo cubrió y lo bañó de oro, de manera que cuando daba el sol a las 3 de la tarde refulgía y alumbraba toda Jerusalén. Pero cuando escuchó de que había nacido un rey, que era el rey de los judíos, ese favor se convirtió en una cosa horrible y dijo que mueran todos los niños varones de 0 a 2 años. ¿Te das cuenta que aunque pinta ser muy tolerante, hay un problema que se les presenta cuando hay jóvenes que quieren ser íntegros a su Dios? Y quiero deciros, hermanos míos, que esta es la realidad que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Muy bien. Dile al mundo que eres cristiano, no hay problema. Pero cuando empieces a decirle que ese Dios al que tú sirves es Rey de Reyes y Señor de Señores, y que un día Él estará juzgando a las naciones en un trono, y que ante Él todas las rodillas se han de doblar y toda boca ha de confesar que Él es el Señor, entonces ahí empezarán los problemas para ti. Participa de tu fe todo lo que quieras, pero no molestes ni ofendas a nadie. Cuando digas que porque crees en la Biblia no estás a favor del matrimonio entre personas del mismo género, entonces empezarán los problemas para ti. Esa es la realidad, hermanos míos. Solamente serán perseguidos los que son una molestia para Nabucodonosor y para Herodes. Satanás no tiene problema en que tengamos una Biblia debajo del brazo, siempre y cuando al sonar la bocina del mundo nosotros salgamos ahí fuera y nos postremos. Pero rabiarán cuando sepan que hay un remanente que no se postra ante ningún Dios que no sea suyo. Esta es la realidad, hermanos míos. Este es el mensaje que yo traía a los jóvenes. Vivimos en una sociedad a la que no estamos llamados a encajar. Y fíjate lo que dice Nabucodonosor, date cuenta. Que mueran todos los niños de 0 a 2 años. Date cuenta de un detalle. Solamente tienen que morir los de 0 a 2 y los niños, varones. Las niñas no. Y los niños mayores de 3 tampoco. ¿Sabes por qué? Porque solamente serán perseguidos por Herodes en este mundo aquellos que compartan las características de Cristo. Muy bien. Una niña no molesta. Un hombre tampoco. Un niño gentil que no sea judío tampoco. Pero los niños de entre 0 y 2 años, porque sabe Herodes que entre ese grupo hay uno que es el rey de los judíos. Y eso es lo que molesta, hermanos míos. Por eso los hombres bíblicos que nosotros vimos, nos echamos las manos a la cabeza, dice la Biblia, y cogieron a Pedro y a Juan, lo llevaron a la sinagoga, los azotaron, los amenazaron y le dijeron: no habléis más en el nombre de Jesús, y los soltaron, dice la Biblia, y ellos salieron de allí gozosos, porque habían sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre.
¿Sabes lo que ellos estaban pensando? Que tenían en sus espaldas las marcas del Evangelio y que si les habían amenazado, azotado y perseguido era porque se estaba cumpliendo aquella palabra que Cristo los dijo: si el mundo se aborrece es porque no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre los del mundo. Hermanos míos, cuando nos hallemos en discriminación por ser cristianos, en persecución, en afrenta, es una señal grande de que nosotros tenemos algo que el mundo no puede entender y que el mundo no comparte con nosotros, y es que Él fue aborrecido primero y el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros también seremos aborrecidos por su causa. Gloria a su nombre para siempre. ¿Te has dado cuenta en los evangelios de que los que dieron problemas a Cristo jamás fueron los romanos? Siempre fueron los judíos, siempre fueron los religiosos. Los romanos no tenían problema, bien, siempre y cuando no hubiera una sedición, una revolución. Por eso, si te fijas, cuando vienen ante Pilato con Cristo acusándole, le dice que no es lícito pagar tributo al César. Es mentira. Pero lo hacen para acusarle de sedición, de rebelarse y de querer sucumbir el poder de Roma. Pero no tenía problema ninguno en que un hombre predicase a los judíos y dijese que no había problema. El problema viene cuando después de Cristo los apóstoles comienzan a salir y a predicar. Y Pedro comienza a decir que este Cristo es Rey de Reyes. Y cuando Pablo empieza a decir que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, sea dominio, imperio, autoridad, entonces los romanos empiezan a ver que este Jesús que predicaba no se ha limitado solo a un público judío, sino que las puertas se han abierto para los gentiles y empieza a ser una amenaza para Roma, porque romanos, griegos, atenienses, judíos, todos se convierten y empiezan a venir en masas a postrarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está por encima de Roma y que está por encima del César. Y esto es lo que pasa, hermanos míos. Estaba hablando en el trabajo con un compañero que me hizo una pregunta. Yo le tuve que responder sinceramente y me dijo: ¿tú no crees que la iglesia os tendríais que abrir a que todo el mundo viniera y aceptarais a la gente tal y como es? Y yo le dije: aquí puede venir quien quiera a escuchar la palabra del Señor. Ahora, nosotros vamos a predicar que lo que es pecado es pecado. Y él me dijo: sí, pues mira, te voy a decir una cosa. Si viene una persona en pecado y le dices que está pecando y no lo tratas bien, se van a ir y no os podéis permitir el lujo de que se vayan. Os vais a quedar 4, me dijo, y cuando los 4 que quedáis os muráis, la iglesia va a desaparecer. Yo le dije: no, porque no depende de nosotros. Y además, si se van porque estamos predicando la verdad, que se vayan. ¿Para qué queremos iglesias llenas regalándoles el oído cuando no les vamos a predicar un evangelio verdadero y sincero? Nuestra misión no es llenar iglesias, sino predicar la palabra. Y mira, como predicador te lo digo, mi ilusión no es ser problema contraria a nadie ni ofender a nadie. No me hace ninguna ilusión. Pero si soy contencioso porque estoy predicando este bendito libro, entonces gloria al nombre de Dios para siempre. Amén. Babilonia no tiene problema en que tú hagas tu hora y media de culto, siempre y cuando después te postres ante la estatua. Pero nosotros sí tenemos un problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha dicho: no tendrás dioses delante de mí. Y aunque Babilonia no es celosa, Dios sí lo es. Y pretende ser exclusivo en tu vida. No quiere que te postres ante nada ni ante nadie que no sea Él. Él ha dicho que no puedes servir a 2 señores. Si fuera por Babilonia, adora a todos los dioses y sirve a todos los señores que quiera. Pero Dios ha dicho: no, porque yo soy Dios celoso. Dios te quiere solo para Él. Y eso lo sabían muy bien
Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando, haz lo que quieras, cuando el mundo viene, cuando el mundo llame, sale y atiende al mundo, adora al mundo, participa del mundo, y luego si quieres vete al culto, a tus reuniones, no te pierdas una. Al mundo eso le da igual, pero Dios dice no os conforméis a este siglo, sino presentad vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es vuestro culto racional. La situación es esta. No sé cuánta gente habría, vamos a poner 1000. Suena la bocina y de los 1997 se arrodillan automáticamente al mismo tiempo, como un ejército. Pero hay 3 que no se adaptan y no se arrodillan. Mira, si hubiese sido al revés, la imagen no hubiese llamado tanto la atención, porque si hubiese dicho cuando suena la bocina todos de pie y 3 se arrodillan, nadie los ve. Pero si todos se tienen que arrodillar y 3, uno aquí, otro allí y otro, o los 3 juntos, no lo sé, permanecen de pie, eso hace que los ojos de los 997 que se han arrodillado vayan a los 3 que han permanecido de pie. Y esa es la forma en que tú y yo vamos a marcar la diferencia en el mundo. Cuando todos se postran, tú estás llamado a permanecer de pie. Y esto es un poco contradictorio, parece, porque nosotros estamos enseñados, y muy bien, a que a Dios se le adora de rodillas. Y te voy a decir algo: cuando entres en el culto, en una reunión o en tu cámara de secreta, de rodillas es una forma de adorar a Dios. Pero cuando salgas al mundo, estar de pie será la forma en que tú adores a Dios. Cuando todos se arrodillen y tú no te arrodilles, esa será el mayor acto de adoración que tú podrás ofrecer a Dios. Participáis del pecado, llamáis a lo malo bueno, hacéis lo que queréis, no tenéis ética ni moral, pero yo no me arrodillo porque yo no serviré nunca a un Dios que no sea mi Dios. Esa será tu forma en la que marques la diferencia en este mundo. Y el mundo se enojará y arderá en ira como Nabucodonosor y te preguntará: ¿es verdad que tú no te arrodillas? ¿Te has dado cuenta? Mira, lo voy a leer otra vez, ¿vale? Dice: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajeren y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que he levantado? Os voy a dar otra oportunidad. Voy a hacer sonar la música y os arrodillaréis. Es terrible la escena, hermanos. La pregunta me traspasó el corazón. Y la pregunta, ese mensaje se podría llamar así: ¿es verdad? Esa es la pregunta que Nabucodonosor tiene para Sadrach, Mesach y Abednego. Y esa es la pregunta que yo tengo de parte de Dios para ti hoy. ¿Es verdad? Contéstate a ti mismo: ¿es verdad que cuando suena tú no te arrodillas? ¿Es verdad que a veces ha sonado la bocina y todos los de tu alrededor se han arrodillado y tú has permanecido de pie? ¿Es verdad lo que dicen, que tú eres cristiano? Se podría decir en esos momentos de música, cuando la estatua está esperando a que le adores: ¿es verdad que tú permaneces de pie porque amas a tu Dios que te ha salvado? Les tengo que decir que yo a veces debería responder negativamente a esta pregunta. A veces no ha sido verdad. He dicho al principio que es un mensaje personal y hago esta confesión aquí. Yo a veces, para vergüenza mía lo digo, me he postrado. Y cuando me he dado cuenta me he encontrado rodeado de inconversos postrados y yo parecía uno entre ellos. Y la vergüenza me ha hecho sentir muy mal. Y la conciencia de haber fallado a mi Dios me ha hecho sentir muy ruin y muy bajo. Pero ha habido veces en las que tengo que confesar que, sin darme cuenta, me he visto postrado ante la estatua y cuando me he dado cuenta ya era demasiado tarde. Pero hoy el Señor nos pregunta: ¿es verdad que tú no te vas a postrar? Y esa es la pregunta que yo tengo para ti hoy.
dijo el Señor a Elías, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. Este texto me gusta en el siglo XXI, pastor. ¿Sabes por qué? Porque en el siglo XXI somos 7.000 millones de personas en todo el mundo. 7.000 millones de personas, y Dios dice, hay 7.000 que no han doblado sus rodillas. De los 7.000 millones, 7.000 no han doblado sus rodillas. Es decir, 1 de cada millón no han doblado sus rodillas aún. Y Dios se ha fijado en ese 1 de cada millón, en ese pequeño remanente, y se siente orgulloso y dice, y no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque aunque no sé cuántos son, no he hecho la resta, 6.900 y pico millones de personas se han arrodillado, estos 7.000 aún permanecen de pie. Y yo vengo aquí a visitaros hoy para desafiaros y para desafiarme a mí mismo a que formemos parte de este pequeño remanente. A que cuando el mundo se arrodille, tú permanezcas de pie porque amas a Cristo y tienes al Espíritu Santo en tu corazón. Mira, se ha irado contra ellos porque no se han postrado ante la estatua. Voy a terminar rápido, ¿vale? 4 minutillos. Y dice, vamos a calentar el horno 7 veces más. Y los ha echado dentro. Y se queda mirando a Nabucodonosor y se hace una pregunta que todos conocemos. Y les dice, guardias, ¿cuántos habéis echado dentro del horno? Y dicen, hemos echado a 3. ¿Y por qué veo 4 y el cuarto es semejante al Hijo de los Dioses? Y ahora, sacadlos. Y fíjate qué cosa más hermosa. Dice, y sacan a Sadrach, sacan a Mesach y sacan a Abednego. Te pregunto 2 preguntas, ¿vale? ¿Cuántos entraron? 3. ¿Cuántos había? 4. ¿Y cuántos sacaron? 3. Luego hubo uno que jamás sacaron. El semejante al Hijo de los Dioses se quedó dentro del horno de fuego, porque sabe que cada día miles de cristianos pasarán por allí y no tiene ninguna intención de dejar solo ni un solo segundo a ninguno de ellos. Cuando estés en medio del horno por causa de tu integridad, entonces Dios estará contigo en todo momento y ni siquiera tu ropa olerá humo, porque el semejante al Hijo de los Dioses ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a su nombre para siempre. No nos ha prometido prosperidad, no nos ha prometido bienes materiales, nos ha prometido una vida eterna y su presencia mientras vivamos en esta tierra. No te basta con eso. Gloria a Dios. Versículo 28 de nuestra historia. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron mi edicto y entregaron sus cuerpos antes que servir a otros dioses que no son sus dioses. La manera más grande que tuvieron de evangelizar y de dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios fue permanecer de pie cuando el mundo se les echó en contra. Y dice, ofrecieron sus cuerpos. Ofrecieron sus cuerpos. ¿Te das cuenta del versículo de Romanos que hemos leído? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con estas palabras te dejo. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención.